Hola a todos y bienvenidos aquí a otra versión de charla. En este caso no vamos a estar Brito y yo discutiendo y agarrándonos de las mechas. Pero sigo aquí. Sí, está ahí. Sino que lo que tenemos para esta ocasión es una entrevista con Claudio Aravena. Para quien ya haya escuchado el capítulo de Recomienda Libros, en el cual él recomendó Catherine, ya sabe un poco quién es él. Igual vamos a introducir acá esto y queremos saber un poco cuál es el rol. Así que, hola Claudio. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Sí. No, muchas gracias nuevamente por estar acá. No. Claudio, cuéntanos. Antes de entrar a hablar de Fundación La Fuente y todo, ¿cómo llegaste al mundo de los libros, fomento, etcétera? Una gran pregunta. Yo estudié literatura. A ver, yo, antes que eso, en realidad... No, sí. No, sí. Antes que eso, mi casa, bueno, yo desde chico fui muy lector. Ya, pero lector muy variado, no necesariamente literatura. Me gustaba mucho aprenderme los atlas, la tierra en que vivimos, el manual del cuerpo humano, pero era como una especie de robotito que repetía las cosas. Como mi papá teníamos una cierta siempre un juego de capitales y países. Entonces ese tipo de cosas yo creo que fue generando en el fondo siempre la presencia del libro habitualmente en un estante en mi pieza. Eso era como habitual. Y yo creo que eso despertó en el fondo esta situación de contacto muy cercano con los libros. Luego ya en el colegio yo ya cuando estaba en cuarto medio, bueno, siempre me fue bien además como en el área humanista, por lo tanto uno ya va conduciendo ciertos intereses. Tuve un muy buen profesor también en mi etapa tercero y cuarto medio que también despertó cierto interés también en ya la literatura más latinoamericana, cosas de ese estilo. Leímos mucho mientras yo estaba en el colegio. Y entonces eso hizo que yo quisiera estudiar justamente literatura y entré a la Católica a los 18 años a estudiar el ciclo básico de letras. Y terminé como profesor y licenciado en letras y profesor de castellano, lenguaje y comunicación, para ser concreto con el título. Y ahí inmediatamente, bueno, el camino lógico de toda persona era ir a hacer clase en un colegio. Y en eso estaba yo haciendo reemplazos, justo salía a mitad de año, entonces en el fondo también es un poquito más complejo para buscar pega. Y estaba a mitad de año haciendo más bien reemplazos de profesores, cosas así. Y llega la oferta de la fundación, que la conocía por una amiga. Y en ese tiempo la Fundación La Fuente era una institución pequeñísima de 5 personas. ¿Pero hace cuánto fue entonces? En el año 2001. 2001. En agosto del 2001, claro. Se van a cumplir 14 años. Y esta amiga había entrado recién, hace poco, esto fue en agosto del 2001, ella había entrado recién a hacerse cargo de algunos proyectos en Valparaíso y me dice, ¿sabéis que están buscando personas? Y qué sé yo, porque tú no postulas a un proyecto y bueno, postulé y quedé. Y ahí llegué a este mundo, al mundo de la promoción de la lectura, al mundo de la literatura infantil y juvenil, de la cual yo sinceramente no tenía mucha idea, o sea, en ninguna de las dos áreas, era absolutamente nuevo. Y entré a la fundación que ya llevaba un par de años, el equipo que estaba formado en ese tiempo por la Verónica, su hijo Felipe Casen, que ahora es poeta, doctor de literatura y trabaja en la Universidad de Santiago, y otro equipo donde estaba Sebastián Schoenenbeck, Marcela Labraña, Roberto Cabrera y Catalina Hurtado. Y ellos ya trabajaban en el área infantil y ya tenían estos primeros conceptos de fomento a la lectura. Ellos venían con su programa Creando los Lectores del Mañana, ya se había aplicado en 4 bibliotecas, estaban creando un bibliomóvil y entonces yo entré a esta área. Y la parte importante como de la biblioteca en ese momento que tenía la fundación era con mucho texto sobre promoción de lectura, que básicamente eran españoles.
Y entonces ahí me puse a estudiar. ¿Ya? Y me puse a estudiar qué era fomento de la lectura, qué eran los bibliomóviles, cómo eran los modelos de biblioteca en España. Había mucho trabajo y conexión con la Fundación Sánchez Ruy Pérez, que llegaban ciertas cosas, otras revistas que se habían comprado en España y en Argentina, que en esos países habitualmente ya esto llevaba un tiempo muy importante desarrollándose, y en Chile ni siquiera se hablaba en ese momento del concepto de mediador de lectura, o sea, no había nada que ver con eso. Y en ese sentido, tú cuando entraste, perdón, tú no tenías, al menos en tus palabras, que el hecho de saber lo que era fomento o querer dedicarte a fomento fue como un golpe de suerte, entre comillas, fue un golpe de suerte y un interés. Yo creo que descubrí mucho porque el fomento de la lectura tiene mucho que ver con la educación, en el fondo, de un lector. Ayudar a construir un lector, que es básicamente el concepto que uno trabaja también en pedagogía. Pero en pedagogía o en la formación de profesores en la universidad no estaba, como yo era profesor medio, no estaba el concepto tan importante de tener que fomentar la lectura en alguien, ni tampoco existía el concepto de qué herramientas se necesitan, ni cómo tú te acercas, ni nada de eso. O sea, realmente eso no estaba dentro del currículum. Por lo tanto, yo todo lo que tenía que ver con la lectura en voz alta, con las estrategias de poder fomentar la lectura, de cómo armar desde una biblioteca, en fin, todos estos caminos que uno podía seguir en el ámbito del fomento, para mí fue un descubrimiento total. Yo entré a un mundo nuevo, empecé a asistir a seminarios que se hicieron, empecé a meterme en este ámbito y ahí empezar a trabajar en terreno, que es básicamente lo que uno tiene que hacer en estos casos, porque está la teoría, hay mucha investigación, pero cuando uno llega a terreno a trabajar a los colegios o a trabajar a las bibliotecas es cuando ya se da cuenta que realmente esto le gusta o no. Y ahí mi primer proyecto, y por el proyecto que entré, fue en Peñalolén, que era un bibliomóvil que salía de la biblioteca pública de Peñalolén, que está en Grecia con Vespucio, cerca de la rotonda, o de la ex rotonda, no sé ya a esta altura. Y de ahí salía yo todas las mañanas, todos los días de la semana, arriba de un bibliomóvil que íbamos con una persona que me acompañaba, con un chofer municipal, y ahí yo iba a visitar las escuelas, que además para mí era un mundo muy conocido. Yo era profesor, entonces visitábamos escuelas de distinto nivel y en distintos lugares, porque como era un proyecto piloto íbamos viendo en qué lugares funcionaba y no. Perfecto. Y ahí estuve en bibliotecas chicas como en la Santiago Buenas Avaria, en otra con liceo, en el Liceo San Luis, que queda más hacia el sector de Macul. En fin, fuimos como recorriendo estas comunas. Y ahí yo descubrí este mundo. Y en ese mundo y en ese bibliomóvil también iban colecciones de las que recién se estaban hablando, como los libros de Anthony Brown, estaban los libros de Kitamura, estaban los libros de Taro Gomi, había literatura de otro estilo, y porque además en ese momento la fundación tenía un principal componente estético, por lo tanto había una selección de libros bastante sofisticada para lo que llegaba habitualmente a los colegios. Había mucho cuento de tradición china, japonesa, india, había muchos mitos aztecas, cosas de culturas originarias, habían otros, no sé, muchos libros de editoriales que costaba encontrar. Y Felipe y la Marcela, que hacían este trabajo de formar las colecciones, son además personas que conocen mucho de literatura y gente con una formación muy sólida. Por lo tanto, había también esa sofisticación a ese nivel, pero que se conjugaba con algunas actividades que hacíamos nosotros, por ejemplo, con las 4 estaciones de Claude Debussy, que trabajamos los textos y poníamos la música. En ese momento íbamos con los niños trabajando poema y música. Ahí se daba harto esto, tener trabajo en conjunto. Se daba mucho, era nuestro trabajo. Perfecto. Yo visitaba la sala en ese momento y hacíamos regalos lectores, escuchábamos a Violeta Parra, no sé, hacíamos cosas bastante como locas en ese momento para el sistema. Era rupturista en ese momento, y tanto fue así. Bueno, nosotros con esta locura teníamos un financista muy importante que ya no existe, que se llamaba la Fundación Andes,
y la Fundación Andes, que se dedicaba solamente a financiar proyectos de educación y cultura, pidió una evaluación externa. Contrató unos sociólogos y en fin, hicimos una evaluación. Y claro, el principal interés de las personas era que justamente este programa que irrumpía en los colegios era visto de manera bastante positiva, porque era una posibilidad nueva, fresca, y con algunas temáticas a lo mejor lo más clásicas posible o antiguas quizás, pero le dábamos una vuelta, llegábamos con los niños con música folclórica, escuchábamos poesía, leíamos el Pedro de Males, cosas que a lo mejor en la escuela ya se habían dejado un poco de lado, nosotros las rescatábamos. Le daban más color, claro. El color que se perdió en la y así, televisión. claro, y así un poco nosotros fuimos, y así la fundación fue creciendo, y yo con ella también como parte de la fundación. Conociendo más de libros, metiéndonos en las editoriales, y el boom empezó a crecer bastante. Cuando nosotros hablábamos de literatura infantil o juvenil, en ese momento también los autores y las editoriales eran absolutamente restringidos. No existía el boom de los ilustradores, por ejemplo, que es posterior, es como del 2003 en adelante. Amanuta en ese momento era la única editorial independiente que trabajaba libros ilustrados y que tenía sus primeros textos, que era Kiwala, que eran los primeros 2 o 3 ejemplares de esa primera colección, a los cuales nosotros le hicimos las guías de trabajo para que ellas las pudieran trabajar. O sea, todo estaba muy incipiente, pero con mucha energía. Después llegaron la Paloma Valdivia, llegó la colección Cuenta Contigo de Cep y Copec, donde está la Isabel Hoja, donde aparece la Raquel Echenique, donde está Olea, donde empieza a crecer un poco este momento en el que estamos ahora, que yo creo que ha sido muy beneficioso. Este montón de editoriales nuevas, pequeñas, pero que viven de los fondos, pero que sacan material entretenido, como Quilombo, por ejemplo, las colecciones de Pehuen, lo que hace, no sé, los ilustradores por su parte, la Galería Plop al difundir la ilustración, los libros del Fondo de Cultura que crecieron un montón en el catálogo infantil y juvenil, lo que trae Prosa y Política, que siempre lo trajo, Liberalia. Nosotros compramos mucho en Liberalia al inicio, libros recién de Calandraca, que estaba recién editando, que ahora es un portento importante de literatura infantil y juvenil. O sea, yo creo que nosotros al menos surfeamos como con esta ola de la LIG que se iba formando, y fuimos ayudando también al crecimiento. Perfecto. Nosotros fuimos creciendo con ellos, fuimos también pasando de ser una institución pequeña a crecer bastante, y nosotros crecimos mucho con el Mall Plaza, claro, con las bibliotecas vivas. Perfecto, sí. Que se iniciaron en el 2003, nosotros lo empezamos a preparar a mitad de año en el 2002, imagínate, llevamos 2 o 3 años como institución, era mi segundo año, y nos tocó este crecimiento con el Mall Plaza de decir, bueno, armemos un proyecto de fomento lector en medio de un centro comercial. Que es una idea en sí mismo descabellada. Como en el... o sea, y en ese momento era lo más descabellada posible. O sea, era absolutamente descabellada. Claro. La fundación, imagínate, teníamos 2 computadores, no éramos nada. En realidad, uno mira así el antes y después, realmente bien divertido. Trabajamos en nuestras casas, era todo bien precario, que yo creo que también le da un poco de romanticismo a esta situación. Sí. Y los planos, no hallábamos cómo plantearnos una biblioteca. Bueno, salió uno, dijo, yo conozco un arquitecto, y en fin, yo nos armando equipo. Y después dijimos, bueno, tampoco teníamos la velocidad de internet de ahora, en fin, era todo bien, que no era hace nada, hace 15 años, pero parece que fuera una prehistoria, pero muy impactante. Claro. Y nos llegaron planos de una biblioteca del centro comercial desde Canadá. No te lo digo. Claro, para armar una biblioteca, ellos tenían un barrio, los contactamos por mail, y ellos nos mandaron, me acuerdo perfecto que llegó en estas cajas que llegan de fuera, como llenas de globitos y cosas. Y llegan los planos, pero completos, las copias completas así de los planos, de cómo podían... Claro, era un local mucho más grande lo que ellos tenían, una biblioteca de 1500 metros, y nosotros teníamos una de 400. Pero se adaptaron ciertas cosas, pensamos en los rincones, ellos fueron absolutamente generosos en la ayuda, y así nació la Biblioteca Viva,
que fue la de Vespucio, la primera, que nació en un local que en ese momento era de término del mall, ahora hay todo la construcción es nueva, pero ahí se acababa el Mall Plaza en ese momento. Y ahora en el medio. Y ahora quedó en el medio. Y era un local que estaba abandonado, que nadie lo quería porque no funcionaba nada, porque como es un local de fin y de término, la gente no va hacia allá si es que no tiene algo. Y entonces el Mall Plaza dijo no, y bueno, nos colocó ahí como prueba, después colocó una heladería para que empujar gente al final, porque de eso se trata de estas cosas, como empujar gente. Y ahí entramos nosotros a trabajar. Yo fui subdirector de esa biblioteca. ¿Esto en qué año, perdón? En el año 2003. 2003. Y ahí nos fuimos de la fundación, la Florencia García, que ahora está a cargo del sistema de la Biblioteca Pública Digital. ¿Ya? El Sistema de Biblioteca Nacional de Bibliotecas Públicas tiene su rama digital y la Florencia es directora de la biblioteca digital, de la DIVAM, y entonces ella era la directora y yo era el subdirector. Y ahí armamos entre los dos, y bueno, y con el equipo también, pero nos craneamos harto de cómo armar una biblioteca desde cero, que era algo que no teníamos, una biblioteca pública desde cero, que es algo que no había mucha experiencia, al menos tangible, de cómo se hacía. Claro. Más bien hay biblioteca histórica, en algún momento se armaron, pero no hay registros de... Y también de quién iba a ser nuestro público, que es súper esencial para armar una colección bibliográfica. Claro que sí. Sí. ¿Cierto? Claro. Definimos ciertos parámetros, como que nuestra biblioteca iba a ser absolutamente recreativa, de que iba a tener un énfasis en la infancia y en los prelectores, y fuimos poniendo ciertos fundamentos. Pero claro, todo esto es dinámico, y al final uno depende más de la gente que viene, porque son ellos los que te recomiendan y te piden, y uno va construyendo esto en conjunto. Y así fue como nos iniciamos nosotros hace ya 11 años en Biblioteca Viva. Y así fuimos creciendo, en el fondo. Y entre tanto tú te especializaste también, ¿no? Claro, yo hice un magíster hace poco, porque yo me dediqué mucho rato a hacer proyectos. Ya me dediqué mucho tiempo a sacar cosas nuevas, porque las fundaciones como la nuestra vivimos de crear nuevos productos en el fondo, ¿ya? Eso es, y vender y ponerlos a la venta, ofrecerlos a las empresas que estén interesadas, porque hay fundaciones que son de empresas y que tienen fondos habituales que les generan dinero, ¿cierto? Y hay otras que no tienen dinero como la nuestra y que viven el fondo de lo que va consiguiendo y cómo cobra por eso que hace. Claro. Y esa es la característica de la Fundación La Fuente. Y dentro de ese parámetro, mi labor durante mucho tiempo fue poder ir diseñando proyectos y trabajando con la gente y armando equipo. Y entonces uno va recolectando y va ofreciendo trabajo y va armando un equipo técnico, que esa ha sido mi principal labor en la fundación, poder tener un equipo técnico sólido, con gente que viene de distintas áreas y que ve en el fomento de la lectura y en la literatura un paso. Estoy hablando... ¿Y con distintas áreas te refieres a distintas áreas de la educación? ¿O distintas áreas si llega un ingeniero químico que está interesado en el fomento? No tanto como el ingeniero químico, pero sí los sociólogos, sí filósofos, gente del arte, educadoras de párvulo, profesores básicos, licenciados en distintas áreas de humanidades, gente de la administración también. Con todas esas personas uno va armando equipo y va introduciéndolo en este mundo que habitualmente no tiene ninguna relación con lo que ellos estudiaron. Claro. Entonces después de eso llegó un momento en que dije ya, bueno, es el momento mío de preparación, porque uno llega a un piso, llega a un techo y también tiene que formarse profesionalmente, Claro. no puede ser todo tan de leer el documento que te llega. Y ahí entré al mundo, pero dije, no voy a entrar al mundo de la literatura infantil, sino que voy a entrar al mundo de la edición, que a mí me parece un mundo muy fascinante, el mundo del movimiento de los libros, de la cadena de los libros, principalmente porque también creo que hay un desafío y que se nos va a presentar a los mediadores de lectura
cuando los libros cada día dejen de ser más impresos y pasen a ser más digitales. Claro. Y tenemos que prepararnos para esa situación, que va a ser en cualquier momento, paulatinamente. Quizás los libros en papel nunca dejen de existir, pero sí tal vez se van a formar o se van a convertir en un objeto más caro, Claro. más detallado, más especial. Por lo tanto, a las fundaciones como las nuestras va a tener que mutar en alguna manera. De hecho, se cree que puede que pase algo como pasa con los vinilos, que al final Claro. se cree que se va a extinguir y ahora son un objeto oculto, por mucho que lo puedas tener en otra parte. Y necesitas una situación especial y el vinilo lo guardas, lo cuidas, Claro. vale mucho más, es una edición mucho más limitada, y yo creo que en algún momento tal vez eso va a pasar con los libros, aunque durante este periodo y hoy se editan más libros en papel y más libros impresos de lo que se ha editado jamás en la historia de la humanidad. Entonces, cada día se editan más libros. De hecho, es una cosa bastante loca. La gente dice que no lee, se editan más libros, es como un mercado lo más raro que hay. Y entonces ahí me metí, claro, y ahí entré al magíster al máster de edición de la UDP, que tiene convenio con Barcelona, con Pompeu Fabra, y entonces trabajé en ese diplomado donde aprendí mucho, y además, sobre todo, donde hice muy buenos amigos. Yo creo que al final parte importante del trabajo en gestión, que es lo que hacemos nosotros básicamente todos, y de promoción del libro, es contar con una red poderosa con la que uno pueda gestionar proyectos y conseguir también, porque muchas cosas no tienen que ver con el dinero, sino que tienen que ver con la ayuda, el favor, cómo uno se va relacionando con ellos. Y en eso me ayudó mucho este magíster, en poder también dejar un poco el proyecto, mirarme yo también como profesional, que yo creo que es muy necesario para cualquier persona que trabaja en cualquier ámbito, pero para nosotros es muy importante. Y sí, trabajé harto, porque trabajaba y a las 6 me iba a estudiar y estudiaba hasta las 10 de la noche, y en fin, ya bueno, no una teleserie, pero pero el trabajo, pero el máster vespertino tiene en el fondo un trabajo importante, sobre todo porque hay que trabajar sábado, domingo, en fin, bueno. Es súper interesante porque quiere decir que si uno pregunta por la historia de Fundación La Fuente, está tu historia metida. Y si yo te pregunto por tu historia, está Fundación La Fuente. Y van paralelo. O sea, claro, lo que pasa es que cuando uno trabaja mucho, o sea, trabaja un tiempo largo en una institución, uno se siente muy parte de eso, sobre todo porque la ayudó a construir. Cuando yo llegué a la institución, tanto a la institución como yo, éramos muy jóvenes y estábamos recién descubriendo un mundo, ¿cachai? Y en ese sentido hicimos este camino juntos de crecimiento. Entonces necesariamente hay una conexión entre el crecimiento profesional y el crecimiento de una institución. Sin embargo, claro, yo no hago esta cosa solo, o sea, aquí hay 120 personas que trabajan diariamente en fomento de la lectura. Tengo una jefa, que es la Verónica, que es la directora de esta fundación, que la creó también junto a su familia, y que ella mueve los carros del dinero, que también yo gasto la plata. Esa es mi labor. O sea, cuando la plata llega, yo ayudo con mi contenido a que ella pueda conseguir más. O sea, necesita números, necesita cifras, necesita, en fin, pero yo básicamente lo que hago es en el fondo vaciar ese carro, comprando libros, haciendo biblioteca, y esa es mi labor. Y eso básicamente, o sea, yo creo que así la fundación ha tenido un crecimiento y una responsabilidad, porque cuando uno ya va creciendo, no solamente asume una responsabilidad con los lectores o con los usuarios de biblioteca, que para mí sin duda es la principal, pero también asume una responsabilidad con las personas que trabajan en una institución y que van construyendo su formación profesional con la puerta que uno le abrió también. O sea, si yo hablo como con un sociólogo que contrato y esa persona descubre en esta área una labor profesional, para mí es también una responsabilidad, porque le abrí una ventana que él a lo mejor no tenía idea,
y que a lo mejor quiere seguir por esa. Entonces, parte importante de la institución son las personas que trabajan acá, pero también las personas que se fueron de acá. Porque dentro de esas personas hay muchas que están trabajando en distintas partes, siempre relacionado con lo que conocieron aquí, que a mí me parece un punto muy importante. Hay gente como, no sé, gente que ha viajado afuera a perfeccionarse, que ha renunciado y que ha viajado a Londres, por ejemplo, a hacer un máster en literatura infantil. Gente que está en la academia, trabajando en las universidades en promoción de literatura. Claro. Y ahí el ejemplo más claro fue Roberto Cabrera, que murió el año pasado en agosto. Roberto era un amigo, bueno, yo además fuimos compañeros de universidad, lo conocí a los 18 años, Roberto. Y fue mi primer jefe, entonces iniciamos este trabajo juntos. Roberto después se fue a vivir a Talca, en fin, y volvió, y Roberto nunca se desconectó del mundo de la literatura infantil que conoció acá. Hizo su doctorado, volvió después y lo volvimos a contratar. Mi idea era que armáramos juntos un área de capacitación y estudio potente. Bueno, murió y esa situación no se llevó con él la idea, ¿ya? Sino que, bueno, la situación normal de la muerte, pero esos conceptos están, a eso me refiero, claro. a que las personas que se han ido acá siguen ligadas a este ámbito. Yo creo que ha sido muy poderoso y por eso conquista a tantas personas, creo yo, que hacen distintas cosas. Ustedes mismos, por ejemplo. O sea, son el reflejo de esas nuevas generaciones, creo yo, de gente que va estudiando y que va viendo en esto una posibilidad fantástica de poder meter a más gente al mundo de la lectura, ayudar a las personas, fortalecer, yo creo, un sistema educativo y cultural de un país. Yo creo que esa es una labor esencial de acortamiento de brechas de desigualdad. Claro. Y yo creo que es lo más importante y urgente en un país como el nuestro. Bueno, y en ese sentido, a través de Biblioteca Viva, Fundación La Fuente ha dado duro en eso, con el Mall Plaza. O sea, hoy en día tener una presencia en muchas partes, y muchas partes que uno diría son, digamos, de más riesgo social o de menor acceso a la educación, a la literatura. ¿Cuántas bibliotecas están contando? Mira, nosotros tenemos 10 bibliotecas, hemos estado con algunos problemas ahora por este mismo crecimiento del mall. Bueno, el mall se ha portado fabuloso con nosotros porque durante todos estos 13 años fue una apuesta. O sea, cuando inició esto dijo, bueno, veamos cómo funciona, y cuando nosotros lo íbamos a presentar en los seminarios la gente decía, no, esto se van a robar los libros, esto se va a acabar, el mall mañana va a hacer otra campaña y ustedes, chao, se van a ir. Y bueno, estamos ahora en una situación de cambio de algunas bibliotecas, más bien de local, porque como estos malls mutan en el fondo también. Sí. Entonces, hemos tenido mucho tiempo la biblioteca de Trébol, que es Trébol Talcahuano, y de Oeste cerradas, porque nos han cambiado de local, están en una remodelación enorme, en fin. Pero para efectos prácticos, nosotros tenemos ahora 10 bibliotecas funcionando, y en algunas, durante mucho tiempo, fue el único referente de préstamo importante. Por ejemplo, en Antofagasta, antes que se abriera la estupenda biblioteca regional que se hizo, la biblioteca de Antofagasta prestaba más libros que todas las bibliotecas públicas de la región en el año. Y nosotros con una biblioteca prestábamos la cantidad de todos esos libros. Y en La Serena sucede lo mismo, en Los Ángeles pasa lo mismo, porque no hay un sistema de bibliotecas públicas tan poderoso, ni que tenga también tanto acceso a tener, por ejemplo, un material de novedades tan rápido. Claro. Entonces nuestras bibliotecas pueden reaccionar, porque tienen un presupuesto mensual, pueden reaccionar a tener libros muy rápidamente. Entonces con el Mall Plaza pudimos tener esa envergadura de gente. O sea, las bibliotecas durante un año reciben en conjunto 1 millón de visitas al año en biblioteca.
¿ya? Por el cierre temporal de estas dos, estamos en 930.000 personas aproximadamente al año que visitan las bibliotecas para distintas cosas. Van a buscar libros, por supuesto, van a actividades culturales gratuitas, van a pasar un rato mientras esperan a alguien y leen el diario, van a llevar a su hijo, van a hacer algún trámite, pero quienes van a la biblioteca es 1 millón de personas, que a mí me parece una cifra muy, muy buena. Sí. Eso en general, pero con quienes nosotros hemos tenido más impacto social, más llegada a la población vulnerable y también la más lejana, por supuesto, a tener libros, es con la gente de Viva Leer, con los proyectos de Copec. Con Viva Leer nosotros tenemos una red de bibliotecas, 75 van a quedar este año, que es el proyecto con el que Copec celebró sus 75 años. Y con Copec, que es la empresa de petróleo más importante de Chile, nosotros creamos un programa a 5 años donde también nos lanzamos a la piscina, porque la Fundación La Fuente no hacía esa cantidad de bibliotecas, nunca la había hecho. No hacíamos 15 bibliotecas por año. El programa siempre era de 5 bibliotecas, o 6 bibliotecas era lo máximo que habíamos hecho. Y cuando Copec nos dice, bueno, que nosotros necesitamos más, ¿qué es lo que nos ofrece? Nosotros dijimos, bueno, 15, y cerramos los ojos diciendo como, este es el proyecto. Pero sí, en Copec hubo una respuesta, pero muy entusiasta a lo que nosotros les proponíamos. Y ahí es como para cualquier gestor cultural o mediador de lectura, es muy importante poder generar eso en un equipo humano de una empresa que no tiene ninguna relación con lo que uno quizás está haciendo. Y para que uno también se dé cuenta de que que no existen estos cortes tan radicales que uno piensa en que la gente es de allá y otra gente es de por allá. Y me refiero a que unos tienen un pensamiento más matemático, el otro más literario. El gerente general de la empresa, Lorenzo Gasmuri, es un ávido lector y lee libros de literatura, y tú conversas con él, a pesar de ser un ingeniero, profesor de la Facultad de la Católica de Ingeniería, es lector. Y él tenía como un especial como condición de poder hacer un programa de lectura, y nosotros además le propusimos editar libros, que también es un área que no tiene relación con lo que ellos hacen. Y ahí entonces la colección Soñar Leyendo, que ahora también va en su 4ª versión, ha puesto en las estaciones de servicio libros a bajo costo, que para nosotros era otro punto que la Fundación La Fuente tenía que hacer. O sea, yo cuando hablé con Lorenzo y le dije, mira, nosotros vamos a llegar a una cantidad de regiones tan importante en donde no existen librerías. O sea, tú estás en Arica, hay una librería, en Puerto Natales debe haber otra librería, pero una para una región completa. Entonces tú decís, bueno, hay partes en donde simplemente no hay, y que hemos llegado en Quinta de Tilcoco, no tengo en Chile Chico, no sé, en partes en donde no existe la posibilidad de comprar libros. Teníamos un proyecto cercano a La Ligua, en Catapilco, en donde el director nos decía, para que nosotros compremos los libros tenemos que tomar un bus a La Ligua o un bus a Santiago. Entonces los papás tenían que pagar un pasaje a Santiago de La Ligua para comprar sus libros. Entonces decía, es muy inaccesible. Claro. Entonces yo le dije, el tener 400 estaciones de servicio a lo largo de todo Chile, y más de 400 creo que son, disponibles para vender libros a bajo precio, es una posibilidad soñada para quien fomenta la lectura. Claro. Y ellos, en el fondo, nosotros les dimos la idea, armamos el marco, nos asociamos con Origo, que es la editorial que edita estos libros, y en conjunto vamos mirando los títulos, vamos viendo las portadas, vamos poniendo las campañas, ¿cierto?, a disposición, pero la idea es que cuando la gente ya empiece a regresar de sus vacaciones y vengan, ¿cierto?, en los autos por la carretera, claro, puedan ya ver que hay libros para comprar. Sí. Y una consulta... perdón. No, dale. No. Yo en lo de Copec he visto que son títulos de literatura, pero las bibliotecas... ¿Es solo literatura o también hay textos que son técnicos, escolares?
Mira, las bibliotecas son mayormente recreativas, pero las bibliotecas escolares tienen de todo, porque en el fondo, o sea, me refiero a que las bibliotecas Viva, por ejemplo, el gran porcentaje de su colección es literatura, que es lo que la gente más lee y más pide. Claro. No nos metemos tanto con los libros técnicos, porque los libros técnicos son más caros. Y por supuesto tienen un público más específico y tienen ediciones también que dejan desactualizados los libros muy rápido. Por lo tanto, para nosotros como el fuerte es la literatura. Como para ser eficientes también con el gasto, o sea, con la plata que tampoco es mucha, uno tiene que optar. Claro, sí. ¿Cierto? Y esas son como las opciones que nosotros tenemos. Básicamente es literatura. Y ahí hay una mezcla, por supuesto, entre clásicos, entre novedades, entre los distintos géneros. Y hay yo diría, una fuerte también colección que tiene relación con investigaciones periodísticas, históricas, qué sé yo, y con un área manualidades, cocina, tejido, cosas de ese estilo, cosas que se pueden hacer con las manos. Y eso nace de que la gente es lo que quiere leer. Eso básicamente es lo que las personas piden. En las bibliotecas hay dos libros en el fondo que están arriba del mesón: el libro de sugerencia y el libro de petición, o sea, el libro de sugerencia bibliográfica y el libro de reclamo. Entonces las personas dejan ahí su sugerencia y los directores tienen la obligación de toda la semana revisar esos libros de sugerencia y en base a eso, si es que no son cosas muy exóticas que no se pueden encontrar, en base a eso hacer también las compras. Entonces lo que vamos haciendo es un juego entre lo que nosotros proponemos como fundación, que yo creo que también hay una responsabilidad ahí de la gente que hace proyectos de lectura, y me refiero a libros que son más desconocidos para la mayoría, editoriales independientes, a lo mejor autores que no son tan famosos, y los libros que piden las personas. Entonces ahí hay un juego, siempre para formar una colección. Perfecto. Nosotros entonces tenemos a la Pilar Sordo, Coelho, bla bla bla, y también tenemos a las editoriales de la Furia del Libro, las microeditoriales, los libros, ¿cierto?, de ediciones regionales. Eso también va. Entonces con eso tú vas armando una colección variada. A lo mejor lo otro no sale tanto, no se prestan tantos libros, pero para una colección bibliográfica es importante contar con textos que a lo mejor vayan a ser sacados una vez. Le da al lector esa posibilidad de decir, bueno, aquí también encuentro esto otro, ¿cierto? Claro. Entonces vamos buscando. Y por otra parte te da también la posibilidad de abrir el abanico, de mostrar, de decirle al lector, mire, si usted empieza por esto, a lo mejor puede terminar en esto otro. Si empieza por Pilar Sordo, a lo mejor termina por una literatura nórdica, quizás, no sé. Sí. O sea, los caminos pueden ser muy, muy locos de lo que pueden seguir los lectores. Claro. Eso para nosotros últimamente ha sido un énfasis. Y lo otro también es que en el caso de Biblioteca Viva, sigo siempre en esa área, es que hemos tratado de quebrar el juego de la desescolarización de la lectura. Porque sobre todo en marzo muchos papás llegaban en la búsqueda de la lista escolar. Ya. Con la lista misma, y decir, bueno, estos son los libros que quiero. ¿Cachai? Entonces, bueno, y uno ahí tiene que decir, mire, yo puedo comprar como biblioteca alguno. Si usted trae un grupo de padres, puedo comprar más a lo mejor de un ejemplar. Pero no me puedo transformar en la biblioteca que no tiene su colegio. Sí. Además que tiene un riesgo eso. Nosotros somos, no sé si es que es una tendencia general o no, pero de que hay que hacer que los niños olviden que es un deber leer. Claro. Entonces, transformar una biblioteca, la biblioteca donde se sacan los libros, hace que la biblioteca se vuelva un apéndice del colegio, un apéndice de las tareas. Entonces, si bien puede ser útil para proveer el material, también uno corre el riesgo de que al fin y al cabo ya no estés llegando a la gente, porque la gente te vinculó con algo desagradable y no como un lugar de descubrimiento, de entretención. Bueno, ese es el principal motivo. Como la Fundación siempre ha hecho eso en sus programas de colegio, que nosotros siempre hemos fomentado en el fondo otras miradas de la literatura, otros títulos que no necesariamente tienen que ver, o no la mayoría de las veces, con la colección complementaria, que además la colección complementaria siempre está mirada desde el punto de vista de algunas editoriales, que son las editoriales más grandes y las que hacen su mejor trabajo de fuerza de venta.
quedando las más chicas o los títulos más chicos o los autores más desconocidos absolutamente fuera de este canon de venta. Y entonces nosotros hacemos un poco este juego, y ahí en este último tiempo hemos fortalecido mucho nuestra colección de ilustrados y de álbumes. Hemos trabajado harto para que los papás comprendan el concepto de que está bien que la literatura complementaria existe en el colegio, pero que la biblioteca es un espacio de apertura, y que si quieren que sus hijos se transformen en lectores, ya las investigaciones, ya es archiprobado en el fondo que la posibilidad de convertirse en lectores es justamente que los niños no se sientan obligados a leer un texto, sino que descubran estos textos de manera intuitiva, emocional, a través de actividades, en fin, todo lo que hacemos nosotros. Y esa es un poco la mirada. En el caso de las bibliotecas escolares es más variada la colección bibliográfica. Hay textos de distinto orden, atlas, diccionarios, cosas así, porque los colegios habitualmente, ¿cierto?, necesitan ese material también. Pero sigue habiendo un énfasis muy fuerte en colecciones ilustradas y álbumes, porque ese ha sido desde siempre nuestra principal motivación como fundación, que los niños no solamente descubran el texto, con álbumes te refieres al libro álbum. Claro, sino que también descubran el mundo de la ilustración, el arte y la apreciación artística a través de los libros. O sea, hay ahí también un método que nosotros aplicamos. Eso es un poco cómo hemos construido las colecciones, pero sin duda es, yo creo, de los trabajos más difíciles poder trabajar, porque uno está siempre en la línea entre darle el gusto al lector y mostrarle una cosa nueva. Entonces se maneja como en esa corriente, pero sí nos ha ido bastante bien, yo creo que durante este tiempo. Las evaluaciones que se aplican, los resultados que uno ve en los colegios, la posibilidad de abrirle un espectro a los profesores que antes no conocían, yo creo que son los principales como objetivos logrados de los programas de fomento de la lectura de la Fundación. Y en el caso de la Biblioteca Viva también, o sea, esa posibilidad que los papás tienen de ir a una biblioteca, de encontrar textos adecuados para sus hijos, pero que también son nuevos y que en algunos casos tal vez ellos no lo pueden adquirir por un tema económico, pero que nosotros sí se los podemos prestar por ser una biblioteca. Claro. Yo creo que ahí hay un énfasis. Sí. No, en sí mismo el trabajo de Fundación de la Fuente a veces me da pena que uno dice, conoce esta cosa. A mí me pasó también. Aquí Verónica, ella me dijo que Biblioteca Viva era parte de Fundación La Fuente y todo. Claro. Y la gente por suerte conoce Biblioteca Viva. Sí, pero mucho más. Fundación La Fuente no suena generalmente. Mira, para nosotros no es tanto un problema. La biblioteca es mucho más conocida porque además de parte del MOL ha tenido un énfasis. Hace 2 años el MOL nos puso en horario prime, que fue la primera vez que la palabra biblioteca llegó a la televisión en horario prime, con 2 comerciales importantes, uno con Pablo Simonetti, otra con la Carla Gelfenbein. Nos puso en medio de las teleseries, de los programas de más actualidad, de los noticiarios, nos puso en unos pendones enormes, en fin, que para nosotros fue realmente un boom, o sea, realmente fue muy exitoso. Pero independiente de eso, nuestra labor más bien es como una labor detrás de las bambalinas, porque nosotros trabajamos mucho para que los donantes de nuestros proyectos se luzcan con sus ideas. Por eso Biblioteca Vía es más asociada al Mall Plaza, y por eso nosotros trabajamos con otras fundaciones en donde nosotros no aparecemos, como por ejemplo con la Fundación Arauco, que es de la empresa Arauco, la empresa celulosa. Ellos hacen todos sus proyectos de educación, de libros, lo hacen todos con nosotros, pero nosotros no aparecemos, aparecen ellos como los gestores. ¿Ya? Entonces hay un montón como de situaciones que se hacen de esa forma por los convenios que uno firma, pero que a la Fundación La Fuente más bien le importa que los proyectos se hagan bien, independiente de la figuración. Y eso nos hace tener una relación también de trabajo de años con todos nuestros donantes. O sea, con la Fundación Arauco nosotros trabajamos del año 2005 y hemos hecho un montón de proyectos, desde hacer una red de bibliomóviles en la provincia de Arauco, donde tenemos 7 bibliomóviles funcionando, hasta ahora en Constitución estamos construyendo una biblioteca pública,
que es el primer proyecto que la Fundación hace de construcción completa, o sea, desde cero, terreno pelado, edificio, con arquitectos, con un muy buen arquitecto que es Sebastián Yarrazabal, con un proyecto para una comuna, en la plaza de armas de la comuna de Constitución, que fue la más afectada por el terremoto y el maremoto del 2010, es un proyecto de reconstrucción. Entonces, tenemos en el fondo un abanico súper importante de proyectos distintos en el área del fomento de la lectura. O sea, ya no solamente cuentacuentos, ya no solamente promoción de álbumes, sino que ahora construcción y habilitación de espacios grandes de biblioteca. Chulísimo. Y para cerrar, Claudio, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere entrar al mundo del fomento? No necesariamente alguien que quiere entrar a la Fundación La Fuente, aunque si lo recomiendas, pero alguien que precisamente, sin importar su formación profesional, quiere dedicarse a esto, el fomento. Con respecto a lo segundo, por ejemplo, las bibliotecas siempre tienen ofertas de trabajo, ¿ya? Parte importante de esas ofertas y de las personas que quieran, para mí lo esencial, por ejemplo, de las personas que postulan a una biblioteca es que tengan esta pasión, en el fondo, es que sean capaces de trabajar en un lugar en donde la acción es básicamente convencer a otros de que lean, ¿ya? Es mostrar, es gestionar, pero básicamente lo que uno hace es como atrapar a estos lectores. Y para las otras personas que quieran desarrollar proyectos, por lo tanto, las personas que quieran postular a la biblioteca siempre están abiertas a las postulaciones y siempre están en los Facebook y Twitter y todas esas cosas abiertas para quien quiere mandar currículum y qué sé yo. Pero para las personas que quieran desarrollar sus propios proyectos, yo creo que hay una parte importante de ganas y de motivación, sin duda, y que esto no está restringido a una actividad netamente relacionada ni con la literatura ni con la educación. Yo creo que las personas que fomentan la lectura o que pueden ayudar en este fomento de la lectura pueden ser personas de distintas áreas, de todas las áreas, pero que tienen como punto importante el querer entregarle a otros, el querer invitar a otros a un mundo como el de la literatura. En ese caso no es inadecuado que yo sea ingeniero forestal. No, pero bueno, por algo estáis aquí. Claro. No, o sea, claramente no es una barrera. Es más, a mí me parece que es al contrario, que personas que vengan de otros mundos fortalecen quizás ciertos puntos, como por ejemplo una visión como empresarial, no quiero mirarlo, no quiero que suene peyorativo, pero como un proceso organizacional que quizás muchas veces las personas que tenemos una estructura humanista no tenemos, y que a lo mejor se necesita, ¿cierto?, de un pensamiento lógico que a lo mejor puede venir desde la ingeniería o puede venir desde la sociología, no tengo idea, pero que ayudan a formar un proyecto, y que muchas veces es muy importante. La mayoría de las personas que postulan a fondos del libro, yo he sido evaluador de distintas categorías de los fondos, uno de repente necesita también que los proyectos sean fortalecidos por personas que vienen de distintas áreas. Yo creo que ahí hay un valor, hay un aprendizaje. Yo creo que la mayoría de los problemas que nos encontramos ahora en el ámbito educativo y en un montón de otras áreas es que los problemas son vistos por las personas que solamente pertenecen a esa área. Claro. Y yo eso lo encuentro un error. Yo encuentro que entre uno más abre este abanico, entre más en el fondo uno puede abrir esta situación, uno puede colaborar con miradas y los sistemas educativos de otros países que originalmente funcionan más en el ámbito de la educación tienden a ver los problemas desde estas múltiples miradas. Claro. Porque uno aporta una cosa pero no tiene la verdad. Y entonces la verdad se va construyendo, y yo creo que ahí es muy importante que las personas que vengan desde otras áreas colaboren en estos procesos para que los libros lleguen a distintas partes. O sea, eso es fundamental. Yo creo que aquí se necesita gente principalmente que ame el tema de los libros,
que ame el fomento de la lectura y que sean personas también muy responsables con esta situación. Y eso es transversal a cualquier carrera o formación que alguien tenga. Claro. Ya pues, Claudio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entrevista y por tu tiempo. Gracias a ustedes por haberme invitado. Estoy muy contento de primero haber participado con una reseña y ahora que me hayan invitado a conversar de la fundación, porque también creo que con este avanzar y con este crecimiento que ha tenido el mundo de la LIG en Chile, hay muchas más personas que deberían ser capaces de armar sus propias instituciones, Claro. de poder fortalecer. Esto no se fortalece, o sea, el fomento de la lectura, hay un trabajo enorme que hacer. La Fundación La Frontera nunca va a poder hacer todo el trabajo, ni tampoco el sistema público. Claro. Yo creo que aquí hay un montón de otras instituciones que deberían nacer naturalmente, que deberían agruparse, porque hay mucho por hacer todavía en Chile y en Latinoamérica. Claro. Ahí hay un desafío también de poder colaborar con otras organizaciones, así que eso les agradezco mucho, la invitación. ¿Ya? Bueno, y ya saben, si que ustedes están interesados, no tienen excusa para no hacer nada, si es que quieren ayudar al fomento. Así que no olviden, muchas gracias por estar acá, por escucharnos, y no olviden que cualquier duda, sugerencia o comentario, como siempre ha sido y ya lo han hecho, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Like y suscripciones se agradecen, igual que los favoritos. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chau. Chao.